Primera de Corintios y el capítulo 2. El ser humano siempre quiere clasificar las cosas, siempre quiere como categorizar, agrupar cosas o incluso tipos de personas. No, hay diferentes tipos de personas, tenemos ricos, pobres, ¿no es cierto? Ahora hoy en día tenemos binarios y no binarios, ese es otro tema también. Y así tenemos muchos tipos de personas. La Biblia también, a todos los seres humanos, también nos divide en tipos de personas. Y el día de hoy vamos a ver una clasificación muy importante a considerar, ¿ya? Tanto para todos los que estamos acá, como también para toda la gente de afuera también, ¿ya? Estamos en el libro de Primera de Corintios. Y antes de entrar en el estudio de la palabra de Dios, les invito a tener un momento de oración. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vamos ante usted, Señor, para darle las gracias porque podemos abrir la Biblia, Señor. Tenemos este lugar, tenemos este edificio en donde podemos juntarnos, reunirnos cada semana, Señor, y libremente poder abrir la Biblia y descubrir las maravillas, Señor, que tiene para nuestra vida, Señor. Le pido, Padre, por este mensaje, le pido que nos ayude a tener un corazón dispuesto, sencillo, a aceptar lo que su palabra dice, Señor, y también a meditar, a examinarnos, Señor, a ver cómo estamos y si realmente somos lo que decimos ser. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre. Amén. ¿Quiénes somos? Ese es el título del mensaje del día de hoy. ¿Quiénes somos, hermanos? Vamos a ver en Primera de Corintios y el capítulo 2. Les invito a ver el versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice la Biblia: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y vamos a seguir leyendo. Pasemos al siguiente capítulo. Estamos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 ahora. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ese es el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, un pasaje bien conocido también, pequeño pasaje. Le vamos a sacar el jugo, hermano. Vamos a estrujarlo, a desmenuzarlo y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Lo primero que podemos ver es que en el capítulo 2, versículo 14, habla de un hombre natural. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Después en el versículo 15 habla de otra persona. Dice: en cambio, el espiritual. Y después en el capítulo 3, versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Vamos a ver esta categoría que nos muestra la Biblia. Todos los seres humanos de este mundo los podemos dividir en estas tres: naturales, espirituales o carnales. ¿Ya? Vamos a ver cada uno de ellos. Y la idea es que el día de hoy usted salga por esa puerta teniendo claro cuál de los tres es, porque podría ser cualquiera de los tres. ¿Ya? ¿Cuál es el primero? El hombre natural. El hombre natural es la persona que es natural de este mundo, así como en la Biblia se habla de, no sé, natural de Alejandría, natural del Ponto, ¿no es cierto?, natural de Éfeso, que provienen de un lugar. Nosotros somos naturales de este mundo, porque somos de este mundo. Vayamos al libro de Juan. Pongan algo ahí en 1 Corintios 2, porque vamos a estar volviendo continuamente, y vamos al libro de Juan.
Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, y vamos a ver el versículo 23. Aquí está Jesús hablando en Juan 8, 23. Dice, y les dijo Jesús, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Ya? Lo primero que vemos acá es que el Señor no es de este mundo. Él no estaba acá, sino que Él tuvo que bajar, ¿ya? Tuvo que atravesar todo el universo para poder llegar a este lugar, a este planeta, y poder salvarnos, ¿ya? Él no es de este mundo, pero nosotros sí somos de este mundo, somos naturales de aquí, somos propios de este lugar, somos naturales de este mundo. ¿Y qué más dice Jesús en el mismo capítulo, pero en el versículo 38? ¿Qué cualidad tienen las personas de este mundo? Juan 8, 38 dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Padre dice con mayúscula, refiriéndose a Dios el Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre, pero ese Padre está con minúscula. ¿Ya? Sigamos leyendo, versículo 43 ahora. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? O sea, una persona que es de este mundo, que es natural de este mundo, posiblemente no va a entender el lenguaje de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Versículo 44. Vosotros, refiriéndose a los mismos que les había dicho que eran de este mundo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí está el otro padre. Jesús era de el Padre, Dios Padre, pero aquí hablando con estas personas les dice, vosotros sois de vuestro padre, pero no es Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Desde que creó Dios los cielos y la tierra. Desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, en 1 Corintios, ¿no es cierto? Pablo nos hace una clasificación, nos dice que hay tres tipos de personas. Están la persona natural. ¿Cuál es la persona natural? La persona que es natural de este mundo, ¿ya? Que como dice acá Jesús, su padre es el diablo. No son hijos de Dios, por lo tanto aún no se han arrepentido de sus pecados, aún no han puesto su fe en Cristo y por lo tanto la ira de Dios está sobre ellos. Teniendo eso en cuenta, ahora volvamos a 1 Corintios, ahora que ya sabemos lo que son las personas naturales o el hombre natural. ¿Qué dice Pablo acerca del hombre natural? 1 Corintios 2, versículo 14. Dice la Biblia, 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural, ¿qué es lo primero que dice? No percibe. Como diríamos aquí en buen chileno, no cacha. No cacha. Pero el hombre natural no percibe. ¿Pero qué cosas no percibe? Las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y por qué no las percibe? El mismo versículo lo dice. Porque para él son, dice, locura. Hermanos, la gente sin Cristo, ¿pensarán que nosotros estamos locos? ¿Pensarán que estamos locos? Un joven pensará que uno está loco porque el fin de semana anda sobrio. Ahora, ¿para qué vamos a hablar de llegar virgen al matrimonio? Uno habla de eso y no, está ahí loco, loquísimo. La gente de afuera ve lo que la Biblia dice y es locura. Es algo que no les cabe en la cabeza. O sea, ¿cómo nosotros, dice, cómo ustedes van a creer en que no venimos del mono? ¿Cómo ustedes van a creer en que una persona metió a todos los animales en un barquito para salvarlos de un diluvio universal? ¿Cómo ustedes van a creer eso? ¿Cómo ustedes van a creer que una persona
bajo el poder de Dios, abrió el mar. ¿Cómo lo van a creer? ¿Están locos ustedes? ¿Alguna vez le han dicho que están locos, hermano? A una persona le dijeron que estaba loco. Su nombre era Pablo. Vamos a Hechos 26. Hechos 26. Los principios bíblicos para el hombre natural, para la persona natural, son locura. ¿Ya? Hechos capítulo 26. Veamos qué dice la Biblia. En el versículo 19. Versículo 19. Hechos 26, 19, para entender un poco el contexto. Aquí dice, por lo cual, oh rey Agripa, aquí está hablando Pablo, dice, no fui rebelde a la visión celestial. Está Pablo hablando con un rey, el rey Agripa. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aquí está Pablo contándole su testimonio a Agripa, que era un rey, una persona importante. Es como si cualquiera de nosotros fuera hoy día a la moneda y le contara su testimonio al presidente o a cualquier autoridad importante. ¿Qué más dice? Versículo 23. ¿Qué era lo que Pablo estaba hablando, predicando? Que el Cristo había de padecer, dice, y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Todo lo que está diciendo para nosotros es quizás algo normal. Versículo 24. Diciendo él estas cosas, Pablo estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo, estáis loco, estáis loco. ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Pablo era una persona muy, muy educada y sabía varios idiomas. Las muchas letras te vuelven loco. Estás divagando. Esto que dicen no puede ser real, no tiene sentido. ¿Ya? Festo, y dice, a gran voz, se lo dijo fuerte. Obviamente había más personas también escuchando. Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Versículo 25. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Ojo, nunca le falta el respeto a la autoridad, a pesar de que él lo está tratando de loco. Excelentísimo Festo. Sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Todo lo que Pablo estaba haciendo, lo que estaba haciendo en todas las ciudades en donde iba predicando el evangelio, lo hacía abiertamente, no lo hacía oculto. O sea, todos lo sabían, era algo conocido. ¿Ya? Y después el versículo 27, que es muy bueno. ¿Crees, oh rey Agripa? Y ya deja de hablar con Festo y vuelve a dirigirse al rey. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, casi me convence. Casi. ¿Ya? O sea, ¿estaba loco? Parece que no estaba nada tan loco. Porque casi persuade al rey de convertirse a Cristo. ¿Amén? Veamos otro pasaje. Primera de Corintios, capítulo 1. Estamos hablando de la persona natural de este mundo, que no se ha arrepentido de sus pecados, que no ha puesto su fe en Cristo, que no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, la ira de Dios está sobre él y por lo tanto no tiene el Espíritu Santo, no es salvo, no es un hijo de Dios. ¿Qué pasa con esta persona? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hoy en día el mundo está loco, totalmente loco. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. Porque los judíos piden señales. Aquí vemos otra clasificación de personas, ¿cierto? Aparte de la clasificación que estamos viendo, esta es otra clasificación. Porque los judíos piden señales y los griegos,
los no judíos, los gentiles, buscan sabiduría, pero nosotros, la iglesia, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué es tropezadero el evangelio para los judíos? Porque crucificaron a Cristo. Y para los gentiles, ¿qué es? Locura. Para los que no son judíos, lo que nosotros creemos, lo que la Biblia dice, es una verdadera locura. ¿Ya? Volvamos a nuestro pasaje de Primera de Corintios 2, que está ahí al ladito. Primera de Corintios 2, estamos hablando de el hombre natural. Versículo 14, nuevamente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para él son locura. ¿Qué otra cualidad tiene el hombre natural, aparte de no percibir las cosas de Dios? Dice, y no las puede entender. No las puede entender. ¿Y por qué no las puede entender? El mismo versículo lo dice. Porque se han de discernir espiritualmente. Discernir es distinguir. ¿Ya? Ahora, vayamos al libro de Efesios. Esto lo podemos ver claramente. Claramente. La persona natural de este mundo no entiende las cosas de Dios, no entiende la Biblia, no entiende los principios bíblicos. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice, aquí Pablo también escribiendo, Efesios 4, 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Un gentil es una persona que no es judía. Nosotros, si somos salvos, somos de la iglesia, pero tampoco somos judíos. Acá, por lo menos, lo que yo veo, hay algunos peruanos, quizás de otras nacionalidades, pero no hay judíos. Entonces, seríamos también gentiles, entre comillas. Por eso que dice, ya no andéis como los otros gentiles, los otros que no son judíos, pero que no son de la iglesia, que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Está en tinieblas su entendimiento. Por eso que mucha gente hoy en día uno le habla de Cristo y hay cosas que no entienden, que no les caben en la cabeza. No les cabe en la cabeza. ¿Por qué tiene que ser necesariamente un hombre o una mujer? No les cabe en la cabeza eso. Y hoy en día a cada vez a más gente no le cabe eso en la cabeza. De nuevo, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, en el sinsentido de sus pensamientos. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y si vamos al meollo del asunto, en el fondo es eso, es la dureza de corazón, sí, porque Dios da gracia a los humildes. Una persona cuando reconoce su condición de pecador, el Espíritu Santo y el Señor le da fe para entender y para poder convertirse a Cristo. ¿Ya? Otro pasaje, vamos a Romanos capítulo 3. Un clásico. Romanos capítulo 3. Estamos hablando de que la persona natural, el hombre natural, no percibe y además no entiende. Eso es lo que estamos hablando, que el hombre natural no entiende. Romanos capítulo 3, veamos el versículo 9. Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos somos pecadores, ¿cierto? Versículo 10. ¿Cómo está escrito? No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No, es que yo soy muy bueno. No, yo creo que me voy a ir al cielo porque yo he sido tan bueno. Soy tan bueno. He hecho tantas cosas buenas. La Biblia dice que no hay nadie bueno. Según la Biblia, la bondad no existe, sino que existen distintos niveles de maldad, por así decirlo. Hay gente más mala que otra, se podría decir. Pero la bondad no existe. Nadie es bueno, solo Dios es bueno. ¿Ya? Volvamos a 1 de Corintios. Entonces, 1 de Corintios,
Vamos a estar volviendo continuamente ahí, Primera de Corintios capítulo 2. Entonces hemos hablado de el hombre natural, versículo 14, Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por lo tanto, el hombre natural no percibe, no entiende. ¿Qué más? Versículo 15, ¿qué dice? En cambio, el espiritual. Ya. Es que yo soy muy espiritual, ahí también se viene una... Según la Biblia, el espiritual no es el significado que uno muchas veces le da. Es que ese hermano es tan espiritual. No, no es el significado que nosotros le damos, sino que en la Biblia dice el espiritual juzga todas las cosas. Está haciendo un contraste. Si el hombre natural era la persona sin Cristo, la persona espiritual, ¿cuál es? La persona con Cristo. Obviamente, el espiritual ya no es de este mundo, ya no es natural de este mundo. Ya no es, por así decirlo, santiaguino, sino que es de otro lugar, ¿ya? Es de otro lugar. Ha nacido de nuevo, es un hijo de Dios. Vamos a Juan. Juan capítulo 1. Ahora, ¿qué pasa con la persona espiritual? ¿Cuál es la persona espiritual? Juan capítulo 1. Y veamos el versículo 12. Ahí sí. Versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, estamos en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el poder, el derecho, este sí es un derecho, de ser hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, la persona espiritual no es el hermanito más fiel de la iglesia, no, sino que la persona espiritual es toda aquella persona que es un hijo de Dios, que ha puesto su fe en Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados y ha tomado la decisión de seguir a Cristo. Ese es el espiritual. ¿Qué dice la Biblia acerca del espiritual? Volvamos a Primera de Corintios, capítulo 2. Recuerden dejar alguna cosa, no sé. En el pasaje vamos a estar volviendo. Primera de Corintios 2:15 dice, en cambio el espiritual que dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí cuando habla de juzgar, no se está refiriendo a que nosotros como cristianos tenemos que andar así apuntando todos con el dedo. No, no, no. Y dictando como sentencia a todo el mundo, tampoco. Ah, tú te vas al infierno, tú sí, tú no, no. No. Sino que se refiere a juzgar en el sentido de discernir, de saber distinguir las cosas, de que en una situación uno puede emitir un juicio correcto y hacer lo que en ese momento corresponde hacer. Vamos a explicarlo un poquito más. Vayamos a Primera de Corintios, el mismo libro, pero el capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. El espiritual, el salvo, juzga todas las cosas. ¿A qué se refiere esto? Veámoslo acá. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Primera de Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas. Somos libres. Podemos hacer lo que queramos. Más, dice, ese más también lo podemos entender como un pero, no todas convienen. ¿Cierto? Somos libres de hacer lo que queramos, pero no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, todas las cosas no son permitidas. Más o pero, yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Ya? El discernir tiene que ver con eso. Hay cosas que claramente son buenas y cosas que claramente son malas, pero hay algunas que no es muy claro distinguirlo. Quizás no todas las cosas son malas, pero quizás no convienen. Esa capacidad de discernir, de poder decidir qué es lo mejor en un momento dado, en una situación dada o en lo que sea, es la capacidad de poder juzgar. Y si nosotros somos salvos, si nosotros hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, si nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos puesto nuestra fe en Jesús, tenemos la capacidad, después cuando veamos el otro tipo de personas vamos a hablar de eso también, tenemos la capacidad de poder juzgar y elegir la opción, quizás no la correcta, pero sí la mejor. ¿Ya? Entonces, todo me es lícito, pero no todo conviene. Vamos a otro pasaje, Hebreos, capítulo 5.
Hebreos, Santiago. Hebreos capítulo 5. Este es un pasaje muy interesante, muy vigente hoy en día, lamentablemente. Hebreos 5, versículo 14. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Qué es la madurez? ¿Qué es la madurez? El mismo versículo lo dice. Dice que han alcanzado madurez, coma, y aquí empieza a definir lo que es la madurez espiritual. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es la madurez? Asistir muchos años a la iglesia. No, eso no es madurez. Una persona puede ir toda su vida a la iglesia e irse al infierno igual. ¿Cierto? Madurez tampoco es saber todos los idiomas antiguos, griego, arameo, hebreo. Eso tampoco es madurez. Madurez incluso tampoco es saberse la Biblia de memoria. ¿Qué es la madurez según el versículo? Los que por el uso, dice que tienen los sentidos ejercitados. ¿Yo voy a ejercitar mis sentidos si estoy siempre sentado sin hacer nada? No. ¿Cuál es la madurez? La persona madura es una persona que hace, que vive, que tiene todo su cuerpo ejercitado, todos sus sentidos ejercitados en el discernimiento, dice, del bien y del mal. O sea, la persona madura espiritualmente es la persona que vive todo lo que está escrito aquí. Eso es, porque tiene que ver con un ejercicio, es un movimiento, es un dinamismo. Leámoslo de nuevo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Coma. Muchas veces cuando hay una coma es porque después viene la definición. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es muy importante saber distinguir las cosas, hermanos, saber discernir. Todos los días nosotros nos enfrentamos a situaciones en donde hay que elegir, en donde hay que tomar decisiones. Algunas son decisiones muy triviales, como ya, qué ropa me voy a poner, no sé, algo así, pero otras veces no. A veces en tu trabajo a lo mejor tu jefe te va a pedir que mientas, que escribas algo en un informe que tú sabes que no es verdad, o te va a pedir algo que tú sabes que no es correcto. O nos vamos a enfrentar a diferentes situaciones con diferentes personas, en diferentes circunstancias. ¿Qué vamos a hacer? Es que no sé qué hacer. Si somos salvos, tenemos la capacidad de saber qué hacer. ¿Ya? Volvamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 2. Ahora estamos hablando de la persona espiritual, el Hijo de Dios, la persona que es salva. 1 Corintios 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, ¿cierto? Ya lo vimos, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Alguien ha conocido la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Alguno de nosotros podrá enseñarle a Dios? ¿Podrá instruir a Dios? ¿Podrá decirle, ya Señor, yo ahora le voy a enseñar? No tiene sentido porque si no, no sería Dios. Mas nosotros tenemos, dice, la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando aquí dice la mente de Cristo, muchas veces se habla de la Biblia, y es verdad, aquí también está la mente de Cristo, pero si vemos el contexto del pasaje, veamos por favor en el mismo capítulo 2, pero el versículo 9. Vamos a ver de qué está hablando Pablo aquí, vamos a ver el contexto para entender cuál es la mente de Cristo de la que está hablando. 1 Corintios 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El Señor tiene muchas cosas preparadas para nosotros, si le amamos. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu, ojo, sale con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo escarba, aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Todos nosotros, hermanos, somos trinos.
Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Nuestro espíritu sabe todo de nosotros. Sabe absolutamente todo de nosotros, sabe todos nuestros secretos, sabe todo, 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 todo de nosotros. De la misma forma dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién es el que sabe todas las cosas de Dios? Por lo tanto, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí en este pasaje está hablando, aparte de la sabiduría que lo empieza a hablar un poco antes, está hablando del Espíritu Santo, de que nosotros, si somos salvos, tenemos el Espíritu Santo. Y lo curioso, versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y esto es algo hermoso porque una persona puede no tener educación, pero igual puede entender la Biblia. Eso es algo precioso, hermano, porque es una sabiduría, no es sabiduría humana, dice, sino con las que enseña el Espíritu. El Espíritu Santo nos enseña la Biblia. ¿Y cómo nos enseña la Biblia? De la misma forma que hemos estado aprendiendo en la Biblia en todo este rato. Acomodando, dice, lo espiritual a lo espiritual. Vamos a Corintios, después vamos a Éfeso, a Efesios, después vamos a Colosenses, después vamos a Juan, después vamos a Salmo, después vamos a Eclesiastés. Estamos comparando lo espiritual con lo espiritual. Estamos comparando un versículo del Antiguo con un versículo del Nuevo, comparando. Y de esa forma el Señor nos va enseñando, ¿ya? Por lo tanto, tenemos, si es que somos espirituales, entendiendo como espirituales no el significado que le damos comúnmente, sino que si somos salvos, tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo en este pasaje es el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. Vayamos al libro de Juan, por favor. Juan capítulo 16. Vamos a comparar eso espiritual con otra cosa espiritual que está escrita acá en Juan 16. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si somos salvos, si somos espirituales, tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía y nos enseña, ¿ya? Al contrario de la persona natural que habíamos visto, ¿se acuerdan cuáles eran las cualidades de la persona natural? Eran dos. No percibe y no entiende. Al contrario de la persona natural, la persona espiritual sí percibe y sí entiende, o por lo menos sí debiera percibir y sí debiera entender. Eso lo vamos a ver también más adelante, ¿ya? Vamos al libro de Romanos. Si nosotros somos salvos, debiéramos entender, obviamente no todo. Hay otro pasaje, Pablo, que se me olvidó colocarlo, que dice, el que cree saber algo, aún no sabe nada como debe saberlo, ¿ya? Vamos a Romanos, capítulo 12. Si nosotros somos salvos, debiéramos percibir, debiéramos poder entender, posiblemente no todas las cosas, pero sí, poco a poco, debiéramos poder entender lo que la Biblia dice. Romanos 12, versículo 1, pasaje muy conocido, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este versículo 1 es una muy, muy buena definición de lo que es la adoración, ¿ya? Versículo 2, que es lo que nos interesa, versículo 2, no os conforméis a este siglo, ¿ya? O sea, no nos conformemos con este siglo, con el siglo XXI, con las modas de este siglo, no nos conformemos con las tendencias de este siglo, sino que vayamos más allá. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, la persona espiritual debiera poder entender, y la misma Biblia nos manda a estar continuamente renovando nuestro
entendimiento. Siempre estar dispuesto a desaprender algo que hayamos aprendido, porque puede que estemos equivocados. Esa es la humildad al momento de aprender, ¿ya? Volvamos a Primera de Corintios, y aquí entramos en un tema delicado. Primera de Corintios, capítulo 2. Entonces, pasamos ahora al capítulo 3. Vamos a traspasar el capítulo, vamos a hacer trampa. Vamos a ir al capítulo siguiente y vamos a ver el tercer tipo de persona en esta clasificación que estamos viendo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. No les pude hablar como a salvos, como a hijos de Dios. Pero tampoco les pudo hablar como a naturales. ¿Cómo les habló Pablo a los de Corinto? Dice, sino como a carnales. ¿Qué es un carnal? Ese es un tema bien controversial. Yo he escuchado conversaciones de personas, están 3 horas conversando que es un carnal. Y lo dice el versículo. ¿Qué dice el versículo 1? Leámoslo de nuevo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Coma. Hoy día aprendimos algo de las comas, ¿cierto? Como a niños en Cristo. ¿Qué es un carnal, según este versículo? Un niño en Cristo. ¿Y qué es un niño en Cristo? ¿Es una persona que recién se convirtió? ¿O es una persona que hace muy poco tiempo se convirtió? ¿Qué pasa si una persona, antes de convertirse, fumaba, por ejemplo? Cuando se convierte, puede que deje inmediatamente el cigarro, como también puede que no, y lo vaya dejando de a poco, ¿cierto? O sea, esa persona es salva, pero igual fuma. O caso típico, que es como muy común acá en Chile, los garabatos. Es algo súper común. Una persona habla con muchos garabatos, se convierte a Cristo. Quizás no va a dejar los garabatos de un día para otro, porque eso es una costumbre que viene quizás de cuántos años. Quizás lo va a ir dejando de a poco. Por lo tanto, esa persona quizás va a decir garabato, ¿no es cierto? Y por eso si es que hay una persona convertida hace poco y dice un garabato, no tenemos que burlarnos, porque es algo normal dentro de su proceso de crecimiento, hasta que en algún momento los va a dejar. ¿Ya? Caso muy típico. Eso es un niño en Cristo. Un niño en Cristo es una persona que recién está aprendiendo, que está en los primeros pasos. Quizá va en las primeras lecciones del discipulado. A lo mejor recién está aprendiendo lo que es el bautismo. Eso es un niño en Cristo. Y aquí Pablo, ¿qué le dice a los de Corinto? Que no les pudo hablar como a salvos, sino que les tuvo que hablar como a niños en Cristo. ¿Qué son los niños en Cristo? Vamos a la Biblia. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 4. Hermanos, la Biblia no es difícil de entender. Hay algunas cosas difíciles, pero la gran mayoría son fáciles de entender. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 14. Estamos en Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice la Biblia, leamos del 13 mejor, del 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón, perfecto, ese es el objetivo. Ese es el objetivo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para allá hay que ir. Esa es la meta, ese es el objetivo, es Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no seamos cabros chicos, ¿ya? Fluctuantes, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hoy en día tenemos muchos vientos de doctrina, muchos vientos de doctrina. Por estratagema, ¿ya? Por engaños, ¿ya? Por artilugios de la gente que quiere sacar provecho, aprovecharse. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La Biblia dice que tenemos que dejar de ser niños. Y ahí es donde uno se empieza a hacer la pregunta. ¿Hace cuánto tiempo me convertí? ¿Sigo en la misma que estaba en los primeros meses? ¿O con el pasar del tiempo he ido creciendo? Algunos más rápido, otros más lentos, pero ¿he ido creciendo con el tiempo? Esa es la pregunta que debiéramos hacernos. Porque Pablo por algo les dijo, yo no les pude hablar como espirituales, no les puedo hablar como hermanos, sino que tuve que hablarles como a niños,
como niños en Cristo, como si recién se hubiesen convertido. Quizás a lo mejor no estaba muy seguro de la salvación de los de Corinto. Quizás, no lo sabemos. Recordemos que el juzgar, vimos que no era estar apuntando con el dedo, sino que era el discernir. ¿Ya? Otro pasaje, Hebreos 5, que ya lo habíamos leído, pero ahora vamos a leer el pasaje completo. Hebreos capítulo 5. Ahora estamos hablando ya no de los naturales, no de los espirituales, sino que estamos hablando de los carnales. ¿Ya? Los carnales son niños en Cristo. Hebreos capítulo 5. Veamos el versículo 11. Un pasaje que lamentablemente está muy vigente hoy en día. Lamentablemente. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, nos volvimos porfiados. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros. Wow. Debiendo ser ya maestros. Después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo que conocemos al Señor? Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Después de tanto tiempo hay que volver a enseñar el ABC. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Si una persona ya adulta, 30 años, no puede soportar el alimento sólido y tienen que darle de nuevo leche materna, daría vergüenza, ¿cierto? Y si nosotros, llevando tanto tiempo en el Evangelio, no hemos avanzado nada, debiera darnos vergüenza también. ¿Qué dice el versículo 13? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, lo que estamos hablando, o sea, es un carnal. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por lo tanto, un carnal es un niño en Cristo, es una persona que se comporta igual como se comportaría un recién convertido o una persona que lleva muy poco tiempo en el Evangelio, muy poco tiempo conociendo al Señor. Ese es un carnal. Pero ¿cuál es el problema? Lo vamos a ver ahora. Volvamos a 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. ¿Cuál es el problema? El problema se resume en una palabra. Y la palabra es aún. Vamos a ver acá. 1 Corintios capítulo 3, versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, peleas, cagüines, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahí perfectamente podríamos decir, si hacen todas esas cosas, ¿no son carnales y andan como hombres naturales? Podríamos perfectamente decir eso. ¿Ya? Dice el versículo 3, perdón, el 2. Os di a beber leche y no vianda porque aún no eréis capaces ni sois capaces todavía. No son capaces todavía. Habíamos hablado de que la persona espiritual tiene la capacidad de poder percibir, de poder entender, cosa que el natural no tiene. Entonces, aquí Pablo les está reclamando que después de tanto tiempo, aún no son capaces. Aún no son capaces. Entonces, ahí es donde viene el cuestionamiento. Y ese es el cuestionamiento que todos nosotros tenemos que hacernos. Es ese cuestionamiento. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo llevamos conociendo al Señor? ¿Somos capaces? ¿O aún no somos capaces todavía? ¿Andamos metidos en, como dice el 3, en celos, contiendas, peleas, disensiones? ¿Somos como cabros chicos? ¿O hemos con el tiempo ido creciendo? ¿Ya? Resumiendo, vimos 3 tipos de personas. Natural, espiritual, carnal. El natural, ¿qué tiene que hacer? Muy sencillo. Proverbios capítulo 28. La persona natural, la persona que es natural de este mundo,
que su padre no es Dios, sino que es el diablo, que no tiene a Cristo en su vida, que no se ha arrepentido de sus pecados. Proverbios 28. ¿Qué debe hacer si una persona nunca ha tomado la decisión de seguir a Cristo, nunca se ha arrepentido de todos sus pecados, nunca ha puesto su fe en Cristo? ¿Qué tiene que hacer? Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta también es una muy buena definición de lo que es el arrepentimiento. Una persona natural, ¿qué debe hacer? Arrepentirse de sus pecados. Todos hemos pecado, todos hemos violado la ley de Dios, todos hemos violado los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos, no uno ni dos, sino que hemos violado todos los mandamientos de Dios y por lo tanto merecemos el castigo eterno. Pero Cristo está dispuesto a morir en nuestro lugar y Él ya murió en nuestro lugar. Solamente tenemos que confiar en Él, poner nuestra fe en Él, para que Él sea el que pague nuestra fianza. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que simplemente confesar nuestros pecados, tomar la decisión y apartarnos, arrepentirnos. ¿Ya? La otra persona que vimos, ¿cuál es? El espiritual. ¿Qué tiene que hacer el espiritual? Volvamos a 1 Corintios, capítulo 2. Y vamos a ver algo muy importante. ¿Qué es lo que se podría decir? ¿Qué es lo que separa a un espiritual de un carnal? 1 Corintios capítulo 2, veamos el versículo 1. 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, no fui con elocuencia y todo eso. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, ver si ellos tenían a Cristo en sus vidas. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo aquí les da el ejemplo. Comenzando el capítulo, ya les da el ejemplo de todo lo que iba a hablar a continuación. Lo que separa a un espiritual de un carnal es el temor. El temor. Y esa es la evidencia también. Preguntémonos, ¿tememos realmente a Dios? ¿Tenemos temor de Dios? La Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Nosotros tememos a Dios, hermanos? Y por último, el carnal. Vamos a 2 Corintios para terminar. 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13. Uno de los ejercicios más sanos que un cristiano puede hacer es preguntarse si es cristiano. No vaya a ser que creamos en vano. No vaya a ser. ¿Ya? 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Estamos o no en la fe? Preguntémonos, hermanos, preguntémonos. Probaos a vosotros mismos. ¿Percibimos las cosas de Dios? ¿Entendemos lo que la Biblia dice? Obviamente no todo, pero hemos ido entendiendo lo que la Biblia dice. Hemos ido creciendo, hemos ido madurando con el tiempo. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Jesucristo está en nosotros? ¿Está en nuestra vida? ¿O hemos sido reprobados? Si hemos sido reprobados, tenemos que convertirnos. No ser convencidos. ¿Ya? Leámoslo nuevamente. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pensemos, hermano, pensemos. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Natural, espiritual, carnal. ¿Cuál somos? Sea cual sea de los tres que seamos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Si somos naturales, tenemos que convertirnos, tenemos que arrepentirnos, poner nuestra fe en Jesús y tomar la decisión de seguir a Cristo. Si somos espirituales, tenemos que seguir creciendo, no estancarnos. Tenemos que temer a Dios, temer, temblar ante Dios. Y si somos carnales, examinémonos. ¿Por qué después de tanto tiempo seguimos comportándonos como recién convertidos? ¿Por qué
¿Por qué no crecemos? ¿Por qué? ¿Por qué nos quedamos chicos? Preguntémonos, examinémonos, hermanos. Amén. Terminemos en un momento de oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús le damos las gracias por este momento, gracias por su palabra, porque es sencilla, Señor, y su palabra es clara. Simplemente debemos ser humildes para poder aceptar la verdad. Ayúdenos, Señor, a examinar nuestra vida, a preguntarnos si somos salvos o no, si somos naturales o somos espirituales, o si somos salvos pero ya llevamos harto tiempo y no crecemos, no percibimos las cosas de Dios, no entendemos su palabra. Preguntarnos, cuestionarnos, Señor. El ejercicio más sano que podemos hacer es preguntarnos si somos salvos. No vaya a ser, Señor, no vaya a ser que creamos en vano. Ayúdenos, Padre, a poder recibir esta palabra, a poder pensar en esto, a poder meditar, Señor. Ayúdenos, Padre, a poder hacerlo y a poder crecer. Quizás muchos de nosotros deberíamos ser ya maestros, deberíamos ser ya maduros, pero no lo somos, Señor. Tenga misericordia de nosotros y ayúdenos a poder crecer y a poder estar a la altura de lo que debemos hacer. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.